Dios me enseñó muchas cosas, y una de ellas fue amar a mi prójimo. Muchas veces el pastor ha dicho que yo al pastor lo odiaba con todo mi corazón, sin que él jamás hubiera cruzado una palabra conmigo, pero yo lo odiaba. El pastor es muy amigo de mis suegros y de mi esposa, de esa familia, y yo cada vez que lo veía lo detestaba. Y hasta mi esposa está de testigo, cuando lo veníamos venir nos cruzábamos la calle porque yo no me lo quería topar. Y ese día el Señor me habló y me dijo: hay una persona que te va a ayudar. Y agarré, yo llegué a casa de mi suegro y le dije: suegro, ¿qué voy a hacer? Ayúdeme. Y mis suegros, a pesar de haber dañado el corazón de su hija, mi suegro me dijo: Ale, no te preocupes, Dios está contigo, Dios te va a recuperar, va a permitir recuperar el amor de mi hija. Y de mis suegros nunca recibí un rechazo, recibí un coraje o recibí una mala cara. Al contrario, ellos me ayudaron a que mi esposa volviera hacia mí y me dijo: mira, háblale al pastor Freddy. Y yo: Cristo poderoso. No lo dudé, créanme, no lo dudé ni un segundo. Y le digo: deme su número. Y créanme que desde ese día me volví una garrapata para el pastor Freddy. Estaba yo marque y marque y marque. Le platiqué, le decía, y el pastor me escuchaba más de una hora diario por teléfono. Diario: pastor, me siento así, mire que es. Y ahí estuvo. Pero mi esposa no quería nada. Llegó el momento en que Dios habló al corazón de mi esposa. El pastor hizo una tregua y nos dijo: ¿saben qué? Durante 3 meses no muevan ningún papel. Si en estos 3 meses no pasa nada, pues viene el divorcio. Y el pastor me decía: ¿puede llegar el divorcio? Sí, puede llegar el divorcio, si así es la voluntad de Dios, pero no te desesperes. Pero yo cada vez que quería acercarme a mi esposa era rechazado. Entonces yo lo dejé en manos de Dios y durante 3 meses no tocamos tema de divorcio, no tocamos tema de pleito ni nada. Y en un mes Dios hizo la obra. Me costó muchísimo, me costó, créame, llorar, hincarme, desvelos, leer la palabra, comerme la palabra. Y créame que todos los días al pastor: pastor, me siento mal, pastor. Yo creo que el pastor lo dejaba ahí y se iba a hacer sus cosas, porque créame, eran horas, más de una hora que yo le hablaba al pastor diario. Entonces, cuando Dios me devolvió a mi familia, mi esposa vino con un amor que jamás habíamos tenido. Mi esposa fue mi novia en la primaria. Ella estaba en 6º año de primaria y yo en 2º de secundaria. Pero por cuestiones yo me tuve que ir de aquí y me fui. Cuando regresé por ella y nos hicimos novios. Entonces, ni en ese tiempo sentimos el amor que Dios nos regaló de ese 2019 hasta acá. Fue un amor nuevo que ni ella me dice: yo nunca había sentido esto por ti, ni yo por ti, le dije. Entonces renovamos nuestro pacto con Dios y con ella, pero le dije: esta vez vamos con Dios, esta vez vamos. Y me agarré de Dios y le dije, hice un pacto con Dios y le dije: Señor, si tú me devuelves a mi esposa y a mis hijos, yo me encargaré y yo de la mano llevaré a mi esposa y a mis hijos para que te sirvamos. Le pedimos dirección a Dios para dónde venir, a dónde ir, y Él nos trajo a esta casa, a Centro Cristiano. Nos sentimos abrigados, cobijados, y muchas cosas tan bonitas que no habíamos vivido hace muchos años con Dios. Empezamos a caminar y digamos, muchos dirán: bueno, vine a Cristo y se acabaron mis problemas. Pero casualmente vengo a Cristo y lo primero que entra en mi corazón es: yo no puedo seguir trabajando aquí. Trabajaba yo en un lugar donde no era digno. No voy a entrar en detalles, pero ya no me sentía cómodo ahí. Y yo dije: Señor, si es tu voluntad, sácame de aquí porque no es digno lo que hago, ayúdame. Y a pesar de que yo ganaba súper bien, yo dije: Señor, en ti confío. Y llegó el momento en donde tuve que renunciar. Renuncié y empecé a trabajar con mi esposa en casa, a hacer ventas, a hacer antojitos, de todo. Y empezamos a trabajar.
Y de repente la economía empezó a menguar. Ya no había el mismo sustento que había antes. Ya no había, digamos que la entrada cada quincena que llegaba y pues era sólida, una entrada sólida. Y yo dije, Señor, tú me trajiste hasta aquí y en ti voy a confiar. Y el Señor nos sostuvo en ese tiempo, quizás no de la misma manera, pero no nos morimos de hambre. Me daba para mi casa, me daba para mis gastos, para mis hijos. Y empecé a aprender a depender de Él. Y digamos, bueno, uno empieza a luchar, empieza a trabajar. Empecé a buscar trabajo, pero pues no había. De repente un familiar me ofrece un trabajo en un rancho platanero. Yo jamás había trabajado en un rancho platanero. Y me dice, no, pues te vas a un rancho, mira, pues es una entrada semanal segura, cuando menos pues algo que te caiga semanal. Le dije, bueno, le entro. Y allá me iba yo al rancho a las 5 de la mañana, allá con el mosquito, y los que trabajan en ranchos saben cómo es ese ámbito. Y yo jamás en mi vida, siempre en mi vida Dios me había dado la oportunidad de trabajar en oficina, pero allá andaba yo en el campo entre el mosquitero y entre las culebras, trabajando en el campo. Y yo no entendía por qué andaba yo allá. De repente viene la ola del COVID y pues yo tenía que salir de mi casa a trabajar. Entra el 2020 y empieza el COVID. Cuando de repente me empiezo a sentir mal, me empieza a faltar el aire, empiezo a sentir muchas molestias en el cuerpo y le digo a mi esposa, creo que me siento mal. Fuimos al similar, me dice, es que tiene dengue, y me empieza a dar tratamiento para el dengue. Pero a la semana yo ya no podía respirar, ya no tragaba. Y llegó una tía a mi casa y me dijo, ¿cómo estás? Yo ya no podía ni hablar. Y me dice, no, tú tienes COVID, me dice. Y arrastrado casi me sacaron de la casa y me llevaron aquí al hospital. Y yo casi que ya no podía respirar. Y me acuerdo que me sentaron en una silla todavía allá afuera donde estaba la carpa del COVID. Y yo así como que, o sea, ayúdenme, porque ya me toman esa cosa que ponían en el dedo. Y estaba, no me acuerdo, pero era una cantidad mínima. Y empiezan a decir, no, que lo mandamos a Villa, no, que se va a ir a Villa, que lo van a entubar, que esto, que el otro. Y mi esposa, no se lo van a llevar a Villa, porque pues en ese tiempo todas las personas al Juan Gran llegaban y pum, le metían el tubo en la garganta a uno. Y mi esposa, no se lo llevan a Villa. Y el doctor que estaba ahí, para gloria de Dios, dijo, no, lo vamos a dejar aquí, en esa zona aislada. Y ya me empezaron a tratar, sí tenía yo COVID y todo, y ahí me dejaron. Y era el único paciente que dejaron ahí, solito en esa habitación. Llega mi esposa el otro día, temprano, y le pregunta al doctor, ¿cómo está mi esposo? Me dice, ¿quiere pasar a verlo? ¿Ya le dio COVID a usted? Dice, creo que ya me dio. Me dijo, pues pásele. Y todos los días mi esposa llegaba al hospital y ahí se quedaba conmigo en la camilla. Y de repente empiezan a pedir más medicamentos, empiezan a pedir medicinas, empiezan a pedir muchos medicamentos que pues el hospital no tenía para, pues ahora sí que proporcionármelo. Y empezamos a orar y pues el pastor ahí estuvo pendiente, la congregación estuvo pendiente y empezó a suplir Dios las necesidades. Salí del COVID, la última, bueno, estuve 15 días ahí, casi 14 días ahí, 2 semanas en el hospital, y le dice, necesita este medicamento. Eran unas pastillas que costaban como 7 o 9 mil pesos, el fraquito de pastillas. Dice, es que no lo tenemos, si no lo tenemos, no hay. Lo buscamos aquí en Teapa, Pichucalco, Macuspana. El pastor nos ayudó con varios hermanos que tienen farmacia y no hay. Mi mamá lo buscó en Veracruz y tampoco hay. Y de repente llega la enfermera y dice mi esposa, señorita, no podemos conseguir este medicamento. Dice, ¿cuál es? ¿Es este? Dice, no, ese ya lo tenemos. Acaba de venir un doctor que no sé ni a qué vino. Dice, nada más pasó al hospital, estamos platicando y vio la receta y dice, yo traigo ese medicamento, traigo un frasco en mi cajuela, déjenme, voy por él. Y bajó el doctor y le dio el medicamento a la enfermera. No me dieron el frasco, pero me dieron las pastillas que yo necesitaba para salir de ese diagnóstico. Y para gloria de Dios salí de ahí. Me empecé a recuperar. Obviamente del rancho me corrieron y pues yo dije, bueno, me voy a recuperar. Empecé a recuperarme del COVID. De repente mi cuñado vivía en Playa del Carmen. Me dice, vente para acá, acá hay trabajo, que acá hay esto, que acá hay el otro.
Y le dije a mi esposa, si nos movemos va a ser por la voluntad de Dios. Si Dios no nos mueve, pues no nos vamos. Pero Dios permitió que nosotros fuéramos para allá, Playa del Carmen. Y empecé allá a trabajar. Allá estuve un tiempo trabajando, no fue mucho tiempo, fueron unos meses, septiembre, octubre y noviembre. Entonces trabajamos allá, pero en el taxi cuando llegamos a Playa del Carmen, nos fuimos en 2 taxis. Mi suegro se fue en uno y mi esposo y yo en otro. Cuando llegamos a casa de mi cuñado, me dice mi suegro, fíjate que el taxista que nos trajo quiere hablar contigo porque está pasando por un proceso con su esposa. Y le digo, ¿cómo? Sí, platica con él. Y me comentó, mire, acabo de dejar a mi mujer, lo mismo que yo había pasado, lo estaba pasando a esa persona. Entonces yo le hablé, me acuerdo al pastor, y le dije, pastor, pasa esto. Me dice, pues adelante, dale, que Dios use tu vida, y empieza pues a trabajar con él. Y sí, empecé a darle mi testimonio y todo. Y ese señor me hablaba todos los días a mí y me decía, me pasa esto, que el otro. Y yo, no te preocupes. Y me acordaba yo cuando yo le hablaba al pastor. Y es algo bonito de saber que Dios está usando tu vida de un proceso de donde tú vienes. Para gloria de Dios, el Señor regresó con su esposa, fueron a una iglesia y empezaron a servir, y los dos están sirviendo, ya no se divorciaron. Y comprendí que Dios me había llevado con un propósito. Después me fui a Cancún, a casa de mi hermano, igual otro propósito. Mi hermano estaba metido en muchas cosas y para gloria de Dios salió de ahí, y pues Dios cumplió su propósito. Me regreso a Teapa, empiezo a trabajar aquí. Me regresé en diciembre y yo regresé con un dolor horrible aquí en la espalda, horrible, que yo no dormía. Y empecé a trabajar todo diciembre, y enero era peor, ya no dormía. Y mi esposa, vamos al doctor. Y yo, no, es la coca, le dije, es la coca. Muchos me conocen y saben que yo soy coca-colero al 100%. Me decía, es la coca. Y le digo, voy a dejar de tomar coca en todo diciembre. Y sí, dejé de tomar coca, pero el dolor no se me quitaba. Para finales de enero me dice mi esposa, tenemos un dinero que íbamos a invertir para un corredor de la casa. Y me dice, pero antes de invertir en eso, vámonos al doctor. Y allá me fui con el doctor Obando, todavía estaba en la similar. Me empezó a palpar y me dice, tienes una bolita a la altura del estómago, hazte unos ultrasonidos y me los traes. Me fui a hacer el ultrasonido y me hice uno que la verdad no me sirvió de mucho, pero el doctor me dijo, no, esto ya no es conmigo, vete a hacer otros, pero esta vez háztelos aquí en el centro de especialidades con la doctora Emma. Y allá me fui con la doctora. Me fui el primer día, me hizo el primer ultrasonido y me dice, no, vente mañana. Me dice, doctora, pero es que me lo va a volver a cobrar. No, me dice, es que necesito yo descartar algo. Dice, nada más que mañana vente en ayuno. Y allá me voy con la doctora Emma el siguiente día, ya todo asustado. Y la doctora empieza a ver y me dice, necesito que te vayas con un médico especialista. Me acuerdo que el doctor Obando nos dijo, mira hijo, yo te recomiendo que esto lo vea un especialista. Lo que tienes ahí es algo que no debe estar ahí en tu cuerpo. No te lo puedo decir por ética profesional, me dijo, pero pues vete con un oncólogo. Me acuerdo que mi esposa era puro llorar y llorar, porque hablando de oncología es hablar de cáncer. Y yo le decía, pues todavía no sabemos qué es. Y me voy con el especialista. Me acuerdo que me vine aquí a la clínica de la Sierra y empiezo a ver el expediente, empiezo a ver mi ultrasonido y me dice, lo que tienes tú en tu estómago es una masa ocupativa, me dice. En otras palabras me dice, tienes un tumor del tamaño de un melón. Así era mi tumor. Y aquí yo pensé que era mi panza, porque muchos saben que soy gordito y tengo mi panza, pero yo dije, pues es mi panza. Pero no, era un tumor de este tamaño. Y me dice, yo no sé cómo no te habías dado cuenta que tú traías eso ahí. ¿Desde cuándo traes ese dolor? Le digo, de ahorita en noviembre, diciembre se me alborotó más fuerte. Y me empezaron a hacer estudios. Vamos a ver qué clase de tumor, si es bueno, si es malo, si es de los malos, si es de los malos regulares o de los malos más malos. Entonces mucha serie de... Y yo dije, Dios, ¿y de dónde voy a suplir todos los gastos para eso? Porque pues yo empecé aquí con el particular
Y como tenía yo mi sencillo, pues yo dije, pues lo voy a ocupar para esto. Y me dicen, tienes un tumor y tienes cáncer en fase casi 4. Estás a un pelito. Tienes un tumor en tu testículo derecho. Ahí es la raíz de tu cáncer. Y el tumor que tienes aquí es de lo mismo. Y tienes uno a la altura aquí de tu cuello, que este es el que va a empezar a mandar al cerebro, que es donde prácticamente ya no vamos a poder hacer nada. Y pues sí, mi esposa se ponía a llorar. Yo salía fuerte y yo le decía, no pasa nada, Dios está conmigo. Pero por dentro me temblaba todo. Y decía, Señor, ¿qué voy a hacer con esta enfermedad? ¿De dónde voy a agarrar para, ahora sí que, suplir todos los gastos de esto? Y eran, pues, radiografías, lo que es tomografías y muchos estudios que no cuestan 1 ni 2 pesos. Las tomografías costaron 13, 14 mil pesos. Y yo decía, ¿de dónde? Y de repente Dios empezó a usar gente que ni me imaginaba yo, que ni yo pensé que Dios podría usar a esa gente. Y gente que hace años dejé de ver y de frecuentar y me hablaban, ¿qué pasa? Y yo sin decir nada, porque no quise verme como que me aprovechaba de la situación para sacar beneficios, cuando en realidad sí necesitaba el apoyo. Pero Dios trajo a muchas personas, entre ellas esta congregación, el pastor y muchas personas que uno dice, wow, Dios es tan grande y maravilloso que Él suple todas las necesidades de los que le amamos. Y yo dije, Señor, gracias. Y empecé y me dice, te tenemos que operar ya. La operación está en 35 mil pesos. Y yo sin ni un peso. Y le digo, Señor, que sea tu voluntad. Y mi familia apoyando que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Mis vecinos de la calle, vamos a hacer una kermés y vamos a apoyarlo, vecino, y que esto, que el otro. Me hicieron una kermés, me juntaron un sencillito, la congregación me apoyó con otro, ofrendas y esto, pero no me alcanzaba. Y de repente me habla un amigo de hace muchos años, yo había dejado de ver, y me dice, Ale, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien. Me dice, no, ¿cómo estás? Y le digo, pues aquí estamos. Y me dice, ¿es verdad que tienes cáncer? Y le digo, sí. Dice, ¿qué necesitas? No, pues ahorita me voy a operar y esto, pero ¿qué necesitas? Me dice. ¿Cuánto te cuesta la operación? Le digo, me cuesta 35 mil. ¿Cuánto te falta? Me faltan 20 mil. Cuenta con ello, te los deposito el lunes. Y le digo, oye, pero me da pena. No te dé pena, me dice. Y me contó una anécdota que yo había olvidado. Y en esa anécdota me dice, Alex, ¿tú te acuerdas cuando estudiamos juntos en la primaria? Me dice, sí me acuerdo, le digo. Dice, ¿te acuerdas que mi mamá trabajaba todo el día y mi papá no estaba aquí, estaba trabajando lejos? Sí. Dice, yo me iba sin desayunar a la primaria, me dice. Le digo, sí, sé que sufriste mucho, le digo. ¿Y te acuerdas que tu mamá te llevaba comida? Me dice, todos los días a la hora del recreo te llevaba comida. Sí, le digo, sí me acuerdo. Dice, pues tu mamá te hablaba, dice, para que vinieras a comer tu desayuno. Y me hablaba a mí para que yo comiera ahí contigo. Y de lo que a ti te llevaba, tu mamá me daba de comer a mí, me dice. Y le digo, no me acuerdo de eso, le digo. Y me dice, yo me acuerdo toda la vida de eso que tu mamá hizo por mí. Y aquí estoy, me dice, Dios me ha prosperado y me ha prosperado mucho. Y yo quiero regresar de lo mucho que me dio tu mamá, poco para ti. Y esa persona me mandó el dinero y estuvo pendiente desde ese día. Cada 2 semanas me mandaba dinero. Me dice, es para tus hijos, eso es para tus niños, eso es para que ellos tengan su comida de la semana, eso es para que ellos tengan su alimento. Y mi esposa trataba de restringir todo eso porque eran muchos los medicamentos, era mucho todo el proceso. Hasta que un día pues le dijimos, ¿sabes qué? Pues es que los niños no tienen esto. Oye, pero el dinero que te mando es para los niños, no es para eso. Si tú necesitas algo, dímelo y yo te lo mando. Y así Dios usó a esa persona. Y de repente me quedé así como que, Señor, gracias. Recibimos una ofrenda de Hawái
de allá de Estados Unidos. Mi esposa en las noches se ponía a ver oraciones en el Facebook y veía mucho un pastor que era de Hawái, y ahí pedía ella oración por mí. Y un día el pastor la contactó y le dijo: hermana, tenemos una ofrenda para su esposo. Y nos mandaron esa bendición para acá. Y Dios empezó a usarme. Mis quimioterapias me las daban allá en el Juan Gran, porque Dios cerró la puerta de lo particular hasta donde tenía que ser. Y me mandaron allá al Juan Gran. Y Dios abrió esa puerta, y desde el día que llegué, el primer día que llegué, un doctor me atendió pésimo. Y yo dije: ya no regreso al Juan Gran. Yo ya no tenía cabello, yo lo que tenía era mucho dolor en esta parte de aquí y en lo que era la parte de acá. Todavía no he entrado a quimioterapias. Pero yo le dije: ¿sabes qué? Ya no. Si ya no se puede, hasta aquí llegué. Y hasta aquí Dios abrió puertas y ni modo. Cada quimioterapia me costaba 28,000 pesos. Y yo llegaba a mi casa y decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Y de repente Dios me vuelve a mandar a Juan Gran y me dice mi esposa: vamos a intentarlo una última vez. Y me fui. Y llegué al Juan Gran y me atendió una doctora tan hermosa, una señora ya grande, y me dijo: Alex, traes todo listo para que empieces a tomar tus quimioterapias. Me acuerdo que fue entre semana y me dice: el lunes te vienes a tus quimioterapias y van a ser totalmente gratis. No te van a costar ni un peso, a menos que no haya un medicamento, te lo vamos a pedir, pero las quimioterapias van a ser gratis. Yo tomaba una quimioterapia diaria de lunes a viernes. Era viajar a Villahermosa todos los días. Descansaba yo viernes, sábado y domingo, y el lunes otra vez. Y así llegaba una semana que yo nada más viajaba un lunes, regresaba y ya estaba toda la semana sin quimio, hasta la siguiente otra vez. Pero en total fueron, con todas las quimioterapias que me pasaron, fueron 56 quimioterapias. Entonces mi cuerpo quedó hecho pedazos. Yo parecía un tigre todo rayado aquí, porque el medicamento que me pasaban era muy fuerte. Y me dijo la doctora: te vamos a pasar el medicamento muy fuerte porque lo ameritas. Ya estás en casi fase 4, Alejandro, y si el tumor te llega al cerebro, hasta ahí llegaste. Y yo sé que a veces me decían: no pasa nada, estás fuerte, eres joven, vas a poder. Pero yo sé que decían: te puedes morir. Hay un 90% de posibilidad que mueras. Y otros me decían: hay un 80% de probabilidad que salgas adelante. Hubieron personas que me las topé y me dijeron: ¿qué es lo que tienes? Te veo flaco. Le digo: es que tengo cáncer de testículo. Y una persona me dijo: de eso murió mi esposo. Nada más 3 meses duró y se fue. Y créanme que fue algo como que así, como que lo cancelo en el nombre de Jesús, pero sí entra el temor. Y hace rato cantábamos que yo soy un hijo de Dios y que no soy un esclavo del temor. Me acuerdo que vino una persona y me vio cabizbajo, me vio pues triste. Y me acuerdo que esa persona me dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es verdad, estás enfermo, me dice, pero tú eres un verdadero hijo de Dios. No sé por qué estás así. Tú no debes de estar así. Dios está contigo, me dice. Y me empezó a dar palabra. Y yo realmente sentí que Dios me estaba hablando. Y yo dije: es verdad, yo soy un hijo de Dios y ya no voy a ser esclavo del temor. Y ese coro que cantamos hace rato, yo lo cantaba y me fascinaba. Y empecé a declarar vida. Créanme que el proceso fue difícil. Yo llegaba a la casa con mis quimioterapias muerto, o sea, prácticamente me llevaban arrastrando, y ya me quedaba en un sillón, y de repente hacía yo el sentir de volver, porque las quimioterapias te dañan todo el sistema. Y de repente yo veía correr a mis 3 hijos. Uno me traía mi cubeta, otro me traía agua y otro me traía alcohol. Y ahí me veían echándome alcohol mientras yo vomitaba y me enjuagaban. Y los 3 niños estuvieron conmigo en ese proceso. Y fue algo tan maravilloso que ahorita lo cuento y mi corazón se goza de saber que tengo una familia que me ama. Una familia física y una familia espiritual que, créanme que le doy muchas gracias a Dios por haberme traído aquí y por haberme puesto en la vida de cada uno de ustedes. Y Dios no se cansaba de bendecirme, porque como les decía, en el tiempo de la gasolinera
era abundancia económica. Pero créanme que cuando uno de mis hijos se enfermaba, yo corría a empeñar mi televisión, computadora, tablet, celulares. Y créanme que en el tiempo del cáncer, Dios me regaló una sala, Dios me regaló una pantalla, Dios me regaló un desayunador, Dios me regaló tantas cosas. Y hubo un tiempo en que yo le hablé al pastor, le digo: pastor, es que a mis hijos se les antoja comer pizza. Y la verdad me da pena porque va a decir la gente que voy a pedir una pizza para mis hijos y que me estoy gastando el dinero que me están apoyando. Me dice el pastor: ¿lo tienes? Sí, Dios me lo ha dado y lo tengo, tenía yo. Me dice: pues si lo tienes, hermano, Dios te está bendiciendo. No le cortes la bendición a tus hijos, que no te dé pena, porque tienes un Dios de poder, que es el que te está sustentando y te lo está dando para gloria y honra de Él. Y empecé a pedir mis pizzas, mis tacos. Yo no lo comía porque tenía una dieta muy, muy estricta. Pero a la mitad del proceso ya estaba yo débil, muy débil. Hubo un tiempo en que necesité unas vacunas para poder seguir con mis quimioterapias. Y de repente le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Se me antoja comer mole. Y los pacientes de cáncer están estrictamente prohibidos comer guisos o algo que irrite su estómago. Y yo me dije: quiero comer mole. Y su abuelita, en un día del padre, me preparó mole. Hoy me lo dicen y me dijeron: te lo preparamos porque pensamos que te ibas a morir, Ale, y queríamos darte el privilegio de comer el mole. Entonces me sirvieron una tazoncita así con arroz. Y yo le dije: no, si voy a comer mole, que sea en una taza y suficiente. Y me sirven mi taza de mole con mi carne y todo. Y me sirven un refresco de papaya. Y le digo: es que el mole se come con coca, Ale. Y dice: pero es que no puedes tomar coca. Y me dicen: dale su coca si quieres su coca. Y créanme, me comí 2 tazados de mole. No lo vomité, no me irritó el estómago. Tomé mi coca y quedé satisfecho. Y llego al otro día, el lunes, a mi quimioterapia y le digo: doctora, ¿puedo comer mole? No, don Alejandro, ¿cómo cree? No vaya a hacer usted eso, que se nos va a morir. Yo: pues ya ayer lo comí, le digo. Pero no, y sé cómo se sintió, le dio mal de estómago, le dio vómito. No, sí, realmente le digo: yo lo único que hice: Señor, bendice estos alimentos, que sean de provecho para mi vida, para mi sustento, y en tu nombre me lo voy a comer. Y me lo comí. Al siguiente semana le digo a mi esposa: se me antoja un bistec, pero así entomatadito, le digo, con papa. Dice: que no puedes, Alejandro. Le digo: dámelo, le digo. Y me empezaron a dar comida como diciendo: ya se va a morir, vamos a darle sus gustos, ¿no? Y empecé a comer y me empecé a levantar. Y de repente llegaba yo y me dicen: oiga, don Alejandro, ya está agarrando cuerpo otra vez. Yo: pues que yo estoy comiendo lo que yo quiero. En mi cumpleaños me hicieron pozole. Comí barbacoa y empecé a comer todo diferente tipo de guisos. Y el Señor me levantaba y me sustentaba. Llegaba yo a la quimio y para abajo, pero el Señor me volvía a sustentar. Y así terminé mi último tratamiento. A lo último del proceso del cáncer, Dios me regaló una moto. Y yo dije: nunca me voy a comprar una moto, sinceramente. Y Dios me regaló una moto. Es verdad, yo la pagué, pero Dios me dio el privilegio de comprarme mi moto. Y me ha servido para ir y venir y para servir, para el servicio de Dios. Y durante ese proceso Dios me mostró tantas cosas, y entre ellas el amor que nos tiene a sus hijos, el amor que nos tiene a cada uno y el cuidado. Porque cuando el doctor te puede decir: te vas a morir, el Señor te dice: no, yo te doy vida, y vida en abundancia. Y yo lo creí desde el primer momento en que Dios me habló, y empecé a confiar en Él. Yo le dije: Señor, te entrego todo de mí, todo, y todo es todo: mi vida, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Y Dios me empezó a mostrar lo que tenía preparado para mí. Hoy Dios me ha bendecido de gran manera, porque puedo ver a mis hijos servirles a Dios. Para mí es un privilegio ver a mi hijo sirviéndole a Dios. Para mí ver a mi hija, ver a Carlitos, ver a mi esposa. Y hay tantas cosas que Dios me ha dado, en donde yo puedo decir: Señor, ¿cómo te voy a pagar todo lo que tú me has dado? Sí. ¿Quién soy yo? Un pecador, porque de allá vengo y no soy perfecto.
tengo errores, soy un humano y desgraciadamente me equivoco, pero día a día lucho con eso y trato de darle lugar a Dios y Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Cometemos errores como cualquier humano, porque perfecto solamente Él, pero tratamos de buscar gente que nos edifique, de juntarnos con esa gente que me digas, sí se puede, Cristo te ama, hermano, Dios te bendiga. Cuando encuentro a Julio a veces en el taxi, ¡hey, Dios te bendiga! Y es bonito saber que tenemos una familia en Cristo, que donde quiera nos encontramos a los hermanos. Y Dios nos permite y nos hace ver que mientras estemos con Él, nada nos va a faltar. Que aunque venga la enfermedad, venga lo que venga, Él no nos va a soltar y me dice, yo estoy contigo y voy como poderoso gigante peleando todas tus batallas. Y hasta el día de hoy Dios no me ha dejado. Hasta el día de hoy Dios me ha permitido ver a mi hijo que ya se bautizó. Para mí eso me llena de gloria, me llena de mucha alegría, porque fue una decisión que él tomó y buscó consejos, porque se acercó a varios hermanos, al pastor, y él me dijo, papá, me quiero bautizar. Le digo, es tu decisión, es un compromiso, y cuando nos comprometemos con Él es porque lo tenemos que obedecer y hacer su voluntad, y Él está convencido de lo que hizo, y yo estoy convencido de lo que Dios ha hecho en mi vida, que lo que Dios me ha mostrado se los ha mostrado a cada uno de ustedes. Y así como Dios me ha permitido a mí ver su mano en mi vida, yo estoy seguro que les ha permitido ver su mano de poder en cada uno de ustedes, en su familia y en sus hijos. Y por eso es bueno siempre declarar bendición y declarar lo bueno, aunque veamos lo malo. Pero necesitamos tener fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo me arraigué de eso, de mi fe. Y sé que Dios está conmigo y lo va a seguir estando. Me ha mostrado una y mil cosas. Y créanme, hermanos, que no hay manera en la que yo pueda expresar y yo pueda decirles de lo que Dios me ha regalado y del amor que nos tiene, porque no nada más a mí, así como me ama a mí, les ama a cada uno de ustedes. Así como me bendice a mí, les ha bendecido y les seguirá bendiciendo a cada uno de ustedes. Solamente hay que seguir y permanecer fiel a su palabra. Tenemos que serle fiel, aunque veamos lo más oscuro de la situación. Dicen que cuando más fuerte se vuelve el problema, que cuando el problema es más intenso, es porque la bendición está del otro lado. Dios les bendiga. Pónganse de pie, vamos a orar. Espero que esta parte de mi testimonio haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y créanme que no hay nada que arrepentirse cuando venimos a los pies de Cristo. No hay nada de qué arrepentirse cuando decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Al contrario, es un gozo que solamente Él nos los da. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, porque me permites, Señor, servirte, porque me permites, Señor, compartir lo poco de lo que tú me has dado, Padre. Quiero pedirte, Señor, que sigas usando mi vida, que sigas usando, Señor, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi matrimonio, Padre. Y así declaro, Padre, que todas estas familias que estamos aquí se unen al servicio, Señor, de tu evangelio. Que cada uno de los que estamos sirviendo, Padre, somos de bendición, Padre, para tu reino, Padre. Gracias porque sé que no nos has dejado y que día a día, Padre, tú nos sustentas, Padre. Y aunque la oscuridad y el desierto llegue a nuestras vidas, tú siempre nos dices, no temas porque yo estoy contigo. Y peleo como poderoso gigante todas tus batallas. No hay enfermedad, no hay nada, Señor, que me pueda apartar de tu amor y que pueda venir a darme miedo o a permitirme robar esa paz que tú me has dado, Señor.
Te doy gracias, Señor, por la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor. Y aquellos que están pasando alguna situación, Padre, alguna enfermedad, algún problema económico, algún problema familiar, Señor, que pongan la confianza en ti, Señor. Que pongan, Señor, ese total control de sus vidas en ti, Padre. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve, Señor, de la mano la vida de cada uno de mis hermanos. Permite que sus corazones, Señor, sean movidos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, declaro bendición para Centro Cristiano Teapa. Declaro bendición, Señor, para nuestros pastores, para nuestros líderes y para toda la congregación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y ya no soy Audio Jungle. Audio Jungle.